En la recuperación, igual que en cualquier proceso de cambio, todo empieza por la responsabilidad propia, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque siempre hablamos de las relaciones y decimos, no, las relaciones siempre es 50% tú y 50% yo. Y yo digo, sí, claro, es verdad, pero el 100% de tu 50% es tuyo. Bienvenidos a la Escuela Interior. Muy buenas tardes, Miguel. Es un verdadero honor y un privilegio tenerte aquí. Y para poner un poco en contexto a la audiencia de que nos conocemos ya de hace bastante tiempo. Y tuve un proceso también de terapia con Miguel. Miguel es terapeuta cognitivo desde hace ya bastantes años, ¿no? Más o menos, Miguel. Sí, 23. Toma ya. Pues eso, para mí es una persona súper importante de la que he aprendido muchísimo y que, vamos, he integrado muchísimas de las aprendizajes en mi vida y desde luego para mí es un honor tenerte y poder compartir un ratito. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos como siempre a hacer algunas preguntas para a partir de ahí un poco fluir en la conversación. La primera pregunta es, ¿qué impulsó tu cambio de vida más significativo? Pues en mi caso, el infierno, o como yo le llamo, tocar fondo, o sea, sufrimiento, desesperación, una adicción activa de, de cocaína, de alcohol, adicción al sexo, adicción al trabajo, adicción a las relaciones, bueno, toda la sopa. Y cuando toqué fondo de verdad y empecé a darme cuenta que me estaba muriendo. Yo tenía unos 37 años y tenía 2 hijos y había perdido el control totalmente de mi vida. Entonces empecé pedí ayuda por primera vez en mi vida. Entré en un centro de desintoxicación y después hice un tratamiento y ahí empezó el cambio. Antes de eso, pues yo trabajaba en la hostelería y me había ido muy bien hasta más o menos hasta que tenía 30 años y después como que la enfermedad se apoderó de mí y las consecuencias negativas fueron en aumento y lo que son las recompensas que me daba el consumo y tal, cada vez se hacían menos recompensas realmente, no me aportaban. Entonces, al final ya me lancé. Muy bien. ¿Y de ahí cómo fue al final convertirte en terapeuta? Pues realmente fue primero en ese centro que estuve en Estocolmo, en las afueras de Estocolmo, en Suecia, porque yo soy sueco, bueno, tengo la nacionalidad sueca, entonces me encontraba ahí. Y, y había una terapeuta, una mujer, me acuerdo que mucho mayor que yo, y me pareció tan fantástica esa señora, como wow, como un enamoramiento, pero no como mujer, sino como de persona, ¿no? Y eso me afectó mucho. Y claro que la decisión no la tomé ahí, sino la decisión la tomé porque después de ese tratamiento yo regentaba un restaurante español, además, que se llamaba Pata Negra, en Estocolmo, y me di cuenta que no podía seguir trabajando. Porque, claro, yo era alcohólico y
Y eso estaba lleno de alcohol. Era como ser camello y dejar de consumir y seguir vendiendo droga. O sea, era un sufrimiento, era inaguantable. Entonces estuve ahí un par de meses y dije, tengo que encontrar otro oficio. Y ahí se me ocurrió, digo, bueno, voy a ver si me puedo hacer terapeuta. Hice una formación de 3 años y empecé a trabajar muy, muy pronto. Ujú. ¿Y ahora mismo más o menos cuántos pacientes tienes a la semana? Pues atiendo, depende, a veces atiendo a 30 y pico, y también trabajo con pacientes intensivos, entonces cuando tengo semana intensiva, pues atiendo a 15 más uno. El intensivo le doy 15 horas a la semana. O sea que ya a estas alturas estamos hablando de miles de pacientes, ¿no? Que han pasado ya por... No los he contado, pero yo Posiblemente, creo ¿no? que 1000 seguro, sí. Vale. ¿Cómo consigues dibujar una línea de que separe un poco lo profesional de lo personal, ¿no? De que no llevarte ninguno de esa cantidad de problemas de alguna manera que resuene con algo tuyo y poder un poco trazar una línea entre los problemas de los demás y tu vida personal? Es una buena pregunta y creo que que es algo que ese proceso siempre está, ¿no? Y también mi solución ha sido también no separar tan claramente lo personal de lo profesional, sino intentar de buscar una relación. Porque mi manera de trabajar, a pesar de ser terapeuta cognitivo, y llevo tantos años trabajando, también trabajo mucho sobre todo cuando trabajo con adictos y gente con dependencia. Trabajo con o sea, saco un poco mi vida también y experiencias personales. Entonces, eso en algunas escuelas de terapia no se ve como ético, pero a mí me da muy buenos resultados. Entonces, no es fácil separar lo personal, y yo lo uno un poco. Ujú. Y también la metodología que practico también es una metodología un poco diferente a lo que es la terapia convencional, porque, por ejemplo, se parece más a cómo trabaja un coach, ¿no? Yo hago un trato con el paciente, realmente. Yo digo lo que yo voy a poner y lo que espero que el paciente también ponga de su parte. Entonces, como que hay una especie hay exigencia. Entonces, no es la típica terapia sin responsabilidad del paciente, sino el paciente tiene que entrar en acción, tiene que llegar a algunas metas y yo le apoyo. Y vamos, que tiene que mojarse y trabajarse. Y claro, eso No es para todos. no es para todos, no. No es para todos porque no. Pero que está bien, yo lo acepto, pero... Entonces, claro, se puede decir que mi trabajo, al yo poner ese tipo de exigencias de mi parte, también me tengo que mojar más. Entonces, es inevitable que no me lleve esa parte emocional. Pero lo que pasa es que llevo muchos años trabajando, entonces como que he aprendido a separarlo un poco. Pero sí, yo creo que el gran problema de cualquier terapeuta es su ego. Entonces el ego del terapeuta quiere apuntarse los logros del paciente, pero cuando te apuntas los logros de tu paciente, también te apuntas los fracasos de tu paciente. Entonces la historia es en no tomárselo personal. Pero bueno, eso es fácil decirlo, pero en la práctica
Yo me he llevado algunos palos, pero es ok, es parte de la vida, como lo veo yo. Y yo creo que parte también de tu sensibilidad, ¿no? Y por mi propia experiencia, se te nota como muy conectado con la emocionalidad durante la sesión. Entonces, para mí me sorprende un poco ese punto de capacidad de presencia y de empatización, pero, es decir, llega hasta aquí y poder, al final tiene que ver con la presencia, ¿no? De alguna manera, y luego no coger lo que no es tuyo. Pero me planteo que al final, con todo este, digamos, juego de interdependencia, parte de los clientes serán un poco un reflejo y te serán una evolución en tu propio proceso. Claro que sí, sí, por supuesto. Y sí, claro, mi perspectiva es acompañar. Entonces, si acompaño, tengo que acompañar de verdad. Pero está el problema de la codependencia mía, por supuesto. Entonces, si acompaño de verdad, me implico emocionalmente, también, si no tengo cuidado, me empiezo a responsabilizar. Entonces, si ya me responsabilizo de lo que siente el paciente, eh, estoy perdido. Porque ya se ha convertido en una relación disfuncional. Mm. Y sobre todo con la gente que yo trabajo, digo somos porque yo también tengo esa dependencia. Entonces somos expertos en de una manera inconsciente manipular al otro. Entonces esa manipulación es un peligro. Y claro, el que manipula se deja manipular, pero el que no manipula ya no se deja manipular. Entonces, bueno, como tú lo has dicho, Javi, la parte presencial emocional asusta un poco al principio, pero al final y al cabo hace que yo también pueda hacer este trabajo y disfrutarlo, ¿no? Mm. Porque si no me implico emocionalmente, mi trabajo se convierte en pura técnica. Total, total. Es solo cognitivo. Total. No, y además que creo que lo que da la efectividad, ¿no? A esa mezcla, porque yo creo que por un lado es muy sano que poder hablar con alguien que no tenga un vínculo emocional contigo, porque si no ya al final hay un grado de distorsión en la respuesta que voy a tener. Entonces está muy bien compartir con un amigo, compartir con tu pareja, compartir con tus padres, pero en el momento que hay ya una carga emocional de un afecto, de una afinidad, al final ya ahí no va a haber ese punto de neutralidad que te voy a poder un poco decir las cosas sin que tú te lo tomes de alguna manera con ese más personal o lo que sea. Entonces yo creo que desde luego, vamos, yo recomiendo completamente que quien está pensando así meterse en un proceso, que lo haga, porque de verdad lo que te da es perspectiva y objetividad en muchísimos aspectos. Pues sí, claro. Y también, bueno, lo interesante por ejemplo, se puede crear una amistad después de un tratamiento con una persona, pero es muy difícil al revés. O sea, tratar a un amigo o a una exnovia, porque sí, siempre hay algo. Pretender que no. Yo he hecho alguna excepción en mi carrera y siempre ha salido mal, prácticamente. No, no funciona. Mira, y después de tratar a todos esos pacientes, ¿podrías decir que hay una causa común en el epicentro del sufrimiento? Bueno, la causa real es la falta de amor propio. Es un poco abstracto, ¿no? Pero sí, la falta de, de aceptarse, ¿no? Pero hay un montón de causas que se puede decir que son secundarias, pero que en ese momento las vemos como primarias, ¿no? Que puede ser
Por ejemplo, la ruptura de una relación, el perder un trabajo. Esas son las más normales. El que tus hijos no quieren hablar contigo. Yo diría, esos son los fondos, ¿no? El tocar el fondo. Y casi siempre creemos que esa es la causa, ¿no? Cuando pedimos ayuda, ¿no? Mira, me ha pasado esto, lo otro, estoy en la mierda, ¿no? Por favor, ayúdame. Entonces, Y eso, quieres decir que es el detonante, no es... ese realmente sería el gatillo o el detonante, claro. Pero la causa siempre es falta de amor propio. Yo creo que eso también lo decía Adler, ¿no? Que era ese complejo que tenían la mayor parte de las personas de inferioridad, ¿no? O ese sentido de inadecuación, ¿no? De sentirte inadecuado o insuficiente. Sí, eso es para mí. La falta de amor propio es no saberte a ti mismo como una persona rota que no se merece, ¿no? No se merece amor, no se merece cariño, no se merece respeto. Es como la vergüenza profunda, ¿no? De no ser válido, ¿no? Y luego en esa, tratando de ser siempre coherente con esa creencia, al final empieza la que es los acciones destructivas de alguna manera, ¿no? Claro, si tenemos esa creencia central, que en eso se basa la terapia cognitiva, esa creencia te va a llevar a tener otras creencias secundarias, y en esas creencias secundarias pues ya está la imagen de ti mismo, la imagen del mundo exterior, tanto de las defensas, todas tus actitudes, tus prejuicios, está tu manera, ¿no? De actuar. Y sobre todo todas esas defensas, las defensas que hemos utilizado para sobrevivir, ¿no? En un principio, sobrevivir emocionalmente, esas defensas se van convirtiendo en adicciones, dependencias, patrones disfuncionales, y esas mismas defensas son las que después empiezan a atacarte a ti. Es como que si te defiendes del mundo construyendo un muro, y al final sí te funciona porque no entran los animales salvajes, no entra el enemigo, pero al final el muro es tan alto que no puedes salir de ahí, ¿no? Y es cuando llegas a ese momento que se derrumba todo lo que es el control. Conectaba yo ahora con la definición de pecado, que la definición de pecado que tenemos esa carga de como de incorrección también y la etimología de pecado es estar incompleto. Entonces me venía también un poco eso, como las defensas que tenemos, ¿no? Como los comportamientos que cuando somos niños están ok, que nos sirven para defendernos, ¿no? de un contexto hostil, de alguna manera es un pequeño proceso incompleto que está ahí para cuando tú estés preparado para gestionarlo el día de mañana. El problema es que si vas acumulando procesos y no acabas de resolver los pendientes, pues al final se empieza un poco a desvirtuar, pero me parece interesante al final entender que, claro, que todos son al final la forma en la que has reaccionado a un entorno hostil, ¿no? De alguna manera. Sí, claro, todos son defensas para sobrevivir, entonces lo que pasa es que, como dices, ¿no? Que me identifico ahí, ¿no? Que vamos cogiendo, pero fraccionamos. No, en vez de, como dice el pecado, no estar completo, no ser uno. Entonces hay tanto fraccionamiento, tanta separación, tanta comparación, Y eso es muy complicado porque el proceso de aprendizaje de este mundo es comparar. Es comparar, es separar, es fraccionar, analizar. Y todo ese sistema de pensamiento, al final, nos mata espiritualmente, porque va en contra de las leyes espirituales, ¿no? De la unidad, de ser íntegro, donde la espiritualidad busca la relación,
pues el ego siempre busca la separación, ¿no? De alguna manera, ¿no? Fracción. Y es un sufrimiento. Sí. Es como luchar contra ti mismo, ¿no? Contra tu ser natural, que es esa parte espiritual que tenemos, ¿no? Y que creo que cuando nos sentimos tan mal no podemos conectar con eso. Entonces el vacío espiritual, hasta que no te hagas consciente de que es un vacío espiritual y que tienes que llenarlo con espiritualidad, pues lo vas a llenar con recompensas. Pero para sobrevivir. Y todas esas recompensas también después son obstáculos a la recuperación. Sí, a mí me viene esto que, por ejemplo, el uso de drogas en mi caso alguna vez, tampoco creo que tenía un patrón de adicción, pero es verdad que lo que me generaba un poco es generar, si ya es complicado ir integrando las partes, pues lo del consciente, el inconsciente, luego el alma, luego el espíritu, me da otra versión mía, que era la mía con la distorsión de la realidad. O sea, ya de por sí es muy complejo ir integrándote tus partes sin meter en juego otro más, que es el tú drogado de alguna manera. Y al final, cosas como, por ejemplo, la marihuana o lo que sea, que es como hay mucha tolerancia, te da una versión de ti, pues que de repente, por ejemplo, en mi caso, si tienes más dificultad para conectar con el gozo, ahí me estoy identificando con una vía de conectar con el gozo y con una versión de mí con la que al final acabo reforzando e identificándome. Entonces, como mete más dificultad algo que ya en sí requiere como mucha pulcritud, no mucha impecabilidad. Sí, o sea, crea más separación todavía. Sí. Más separación porque... Pero bueno, yo entiendo que las drogas, por ejemplo, en mi caso, yo lo siento así, me salvaron la vida, ¿no? Gracias a empezar a consumir, yo empecé con el cannabis, con la marihuana. Era mi manera de sentirme completo, o sea que es bastante, se acerca a lo espiritual, engaña a los receptores del cerebro, porque son muy parecidos, ¿no? Pero al final te das cuenta, bueno, no te das cuenta, pero el cerebro sí se da cuenta. Entonces, claro, para la tolerancia que crea el cuerpo y necesita siempre más, ¿no? Para sentirte igual de bien. Entonces ahí se crea la adicción a cualquier cosa. Hay como un engaño químico de tu propia química también. Entonces, pero sí, el que dice que las drogas no funcionan. Si no lo utilizaría la gente, ¿no? No, claro que no. O sea, la droga viene con el ser humano, es el mismo paquete. Es igual que la fe. El ser humano, como yo lo veo, viene con la fe. O sea, cree en algo. La ausencia de fe no existe. Viene en el paquete. Y además nuestros receptores ya son químicos. O sea, nuestros pensamientos crean química. Nuestras emociones crean química. El ejercicio físico crea química. Somos... Total, y ahora desde luego a nivel de tendencias de terapia, al final yo creo que se había como demonizado muchísimo un poco los psicodélicos, el LSD y tal, y están haciendo muchas pruebas en hospitales muy importantes con resultados muy buenos. Entonces, al final, de alguna manera, hay que entender que la droga no es la sustancia, sino es lo que te genera esa sustancia, ¿no? De alguna manera, si reiteradamente al final te genera descontrol en tu vida, genera no una ingobernabilidad. O sea, al final yo creo que hay una parte que tenemos tanto cannabinoides naturales como opiáceos naturales. Entonces, al final yo creo que hay parte también, incluso para el que ha sido adicto, la carga emocional del haber un poco
en teoría y entre comillas, caído en las drogas, ¿no? Parece que al final tiene que ver con un defecto de carácter, cuando en el fondo, en muchísimas ocasiones, que nosotros ahora estamos mirando un montón la genética, tiene que ver al final, no te digo que en todos, pero que, por ejemplo, en el caso del alcoholismo, hay muchos alcohólicos que tienen un problema con el GABA, que es un neurotransmisor que se encarga de relajar el sistema nervioso, y es lo mismo que está haciendo el alcohol o que está haciendo, por ejemplo, otras sustancias, ¿no? Entonces, al final, en definitiva, lo que estamos tratando es de la mejor manera que se nos ocurre de gestionar lo que nos está pasando, ¿no? Sí, para mí el problema nunca, nunca han sido las drogas, sino el problema es la relación. La relación con las drogas. Sí, o con cualquier cosa. O sea, lo que a mí me causa problemas es mi relación con algo, pero que no es ese algo, es la relación lo que causa el problema. Pues mira, esto me conecta muy bien con una pregunta que iba más adelante, pero te voy a disparar ya. ¿Qué es lo más importante en una relación sana? Uf. Pues creo que la sinceridad. O sea, digo sinceridad porque sin sinceridad no hay comunicación. Porque si la comunicación no es sincera, se llama manipulación. Entonces, la comunicación es lo más importante. Y claro, la sinceridad también tiene que ver con la conciencia. Entonces, la falta de conciencia, de alguna manera, también es una falta de sinceridad. Pero claro, es mucho más sutil, es mucho más... Entonces, la comunicación, porque si hay comunicación puede haber confianza. Y si hay comunicación también puede haber respeto. Pero si no hay comunicación no puede haber ni confianza ni respeto, entonces esa relación se va a convertir en una relación disfuncional, que son justo lo contrario. Es una relación donde manipulamos, mentimos, entonces en vez de confianza tenemos una necesidad de controlar, claro, porque si no confiamos tenemos que controlar. Y según la ley de la dependencia, todo lo que intentas controlar, al final y al cabo te va a terminar controlando a ti. Eso es una paradoja, ¿no? Entonces, es una relación disfuncional o le podemos llamar relación de dependencia. Yo diría que una relación funcional está dirigida por el amor, entendiendo el amor como amor incondicional, que para la mayoría de nosotros es una utopía, ¿no? Una utopía y muy teorético, pero lo que domina en la relación disfuncional es el miedo. O sea, el estar con una persona para no estar solo, por ejemplo. Eso para mí es una relación disfuncional. Porque lo que me mantiene con esa persona es mi miedo a mi propia soledad. Entonces, no puede salir bien. Y la otra persona también, seguro que tiene también otro miedo o lo que sea. Pero sí, la sinceridad y la comunicación. Eso es muy importante. Y yo creo que también, al final, eso parte también del diálogo y la sinceridad que tienes con uno mismo, ¿no? Porque al final, muchas veces, cuando consumes, te cuentas. Al final, yo creo que llegas a creer tus propias mentiras, ¿no? De alguna manera, y te estás convencido y de repente caes en un patrón recurrente. Yo creo que quizá eso también esté vinculado un poco con la propia química del tiempo que está en el cuerpo la sustancia. Hay ese punto de que te quiere arrastrar. Pero yo creo que la parte de ser sincero con uno mismo, de la marinera, ¿eh? Sí, o sea, toda relación empieza, como dices, ¿no? Con la relación conmigo. Y si tengo una dependencia o una adicción, la adicción, como tiene que ver con la supervivencia,
Porque el adicto no es una persona que le gusta la fiesta o la juerga o escaquearse, sino el adicto es una persona que sufre y que está intentando sobrevivir. No podemos olvidarnos de eso. Y que la supervivencia siempre va a ganar sobre todo. O sea, si yo estoy sobreviviendo, yo me cago en los espíritus, en lo espiritual. Sí, es total. Total. Y entonces el adicto protege su adicción, como si fuera un tesoro, como si fuera el anillo de Gollum, ¿no? Como lo protege, ¿no? Me encanta esa escena, ¿no? Cuando está intentando de manipular a Frodo, ¿no? Para que le devuelva el anillo, ¿no? Ahí se ve como realmente funciona el adicto, ¿no? Como negación total, protección, y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para poder seguir consumiendo, ¿no? Porque consumir significa sobrevivir. Y ahí da igual. O sea, que si tengo que mentirle a mis hijos, a mi mujer, Total. me da igual, porque tengo que sobrevivir. Me vienen un par de cosas de esto relacionado con esto. Una que al final hay también como distintas partes del cerebro, creo que hablábamos de la parte reptiliana, ¿no? Que es la que se encarga de la supervivencia, que verdaderamente es una parte que es más rápida que el resto del cerebro. O sea, que hay una serie de cosas que tener conciencia significa un poco entender que hay una serie de mecanismos que nos han traído hasta aquí, súper sofisticados, y la conciencia significa decir, bueno, esto está aquí, poder observarlo con cierta distancia. Y otra cosa que recientemente me ha parecido súper interesante, que siempre se habla, ¿no? en psicología del principio del placer, ¿no? Pues hay justo unos patrones de neurotransmisión de personas que se les llama poco flexibles mentalmente. ¿Qué quiere decir? Que hay una polaridad. Hay unos que son muy flexibles y otros que son menos flexibles. Por cierto, los que son menos flexibles son los que son muy conseguidores, porque de repente tienen una idea y empiezan a estudiar y lo que sea, y son como muy, muy achievers. Pero curiosamente, estos son los que más tendencia tienen a la adicción. Porque, lo mismo, de repente entra en la cabeza, quiero fumarme un porro, ¿vale? Y quiero fumar un porro. Y al final, a veces el patrón de conducta adictivo no tiene que ver con el placer que obtengo de la sustancia, sino con dejar de estar incómodo por parar un proceso compulsivo. Entonces es como una cosa bastante interesante, porque al final no va del placer, va de dejar de estar incómodo por la matraca que me doy. Y eso pasa también. O sea, que hay una capa también que tiene que ver con la bioquímica, que vuelvo a la consciencia, ¿no? Y ahora, gracias también a todo lo que está avanzando en ese sentido, podemos llegar un poco a decir, bueno, tú de fábrica tienes esto, y te da un poco esa perspectiva y quita carga emocional a los defectos de carácter, que a veces hay una carga y una autoimagen de que es que soy una persona débil, es que soy una persona no sé qué y tal, y dependiendo del comportamiento, entonces ya cuesta por sí cambiar un montón. Si tienes esa carga o esa autoimagen degradada, y es algo que tiene que ver simplemente con tu bioquímica. O sea, creo que dentro de poco se van a empezar a cambiar varios paradigmas en cuanto a cómo se ve socialmente todo esto. Sí, sí, claro, el cerebro reptiliano es el más rápido porque también es el que está ahí donde termina el sistema nervioso central, ¿no? Entonces la reacción le llega siempre primero al reptiliano, ¿no? Y lo que dice es muy interesante, ¿no? Porque se puede decir que una de los factores comunes, y también tiene que ver con la incapacidad de gestionar los sentimientos, ¿no? Entonces, la personalidad adictiva que conlleva ser bastante obsesivo, ser achievers, como dices tú, ¿no? Y también, al no haber madurado emocionalmente, tampoco el adicto tiene tolerancia al sufrimiento.
o a la frustración, se podría decir. O sea, quedarse frustrado como decir, bueno, quiero fumar un porro, pero me lo fumo mañana. Eso no existe. Entonces, el adicto siempre es ahora, quiero ahora. Y esa frustración, esa tolerancia a la frustración es inmadurez también, realmente. Es una inmadurez que conlleva la personalidad adictiva, ¿no? Porque es que no puedes madurar si no sabes gestionar tus propias emociones. No puedes, porque no las soportas. O sea, casi todos los adictos pensamos, o yo pensaba también, que los sentimientos y las emociones eran tan insoportables que nos podían matar realmente. Que suena ridículo, ¿no? Pero yo creo que sí, que yo actuaba de esa manera. O sea, yo prefería tirarme de un puente a sentir vergüenza, ¿no? Porque pensaba que si sentía vergüenza, pues iba a morir. ¿Por qué? Pues porque no tenía ninguna experiencia de sentir vergüenza. Porque cada vez que iba a sentir vergüenza, hacía otra cosa. Claro, que es cuanto más la has reprimido, ¿no? Cuanto Sí, más la represión, claro, antes se ha dado la represión a la vergüenza, pues porque en tu casa o lo que sea, pues al final más se aislaba toda la vergüenza y más se tiene fobia a la vergüenza, ¿no? Y también se nota mucho ahora con los padres superactivos, superocupados, que le cuesta poner límite a sus hijos, ¿no? Que esos niños no pueden frustrarse. O sea, si están frustrados 2 minutos, arman un escándalo tan grande que es imposible poner un límite, ¿no? Para muchos padres, ¿no? Y es lo mismo, no se entrenan en eso. Todo es demasiado rápido hoy en día. Es como, quiero algo, dámelo ya. Y como todo también es más fácil de conseguir, eso también nos ayuda a disfuncionar, como digo yo. Estoy aprendiendo a disfuncionar. Y se me da súper bien. Sí. Y recuerdo también, en relación a las emociones, algo que se me ha quedado como muy, muy vívido de nuestras sesiones, que decías que el amor está detrás de todas las, que es la suma de todas las emociones. De alguna manera, como que si yo estoy reprimiendo o no tengo acceso a dejarme sentir lo que llegue, ¿no? De alguna manera estoy bloqueando mi capacidad de amar. Sí, claro. Sí, porque instintivamente parece que le tenemos miedo a solo las emociones negativas, pero que las emociones negativas son igual de importantes que las positivas. Y cuando yo bloqueo la vergüenza, la culpa, el miedo, lo que sea, no estoy bloqueando el canal de la emoción. Eso significa que estoy cerrando el canal a todas las emociones. Entonces, es muy importante ver que la suma, efectivamente, de todas las emociones es el amor, porque el amor, bueno, según yo lo veo, o según lo ve la espiritualidad, no rechaza nada, acepta todo. Yo suelo decir que es como tener 5 hijos y decir que 2 hijos no me gustan y paso de ellos. Y decir que soy muy amoroso con los otros 3, ¿no? Pero no. Pues las emociones es lo mismo. Además están ahí para ayudarme, no para joderme. Total. Hay una metáfora también que me encanta, que es la de como que si el corazón fuera una antena de amor, de alguna manera, y que su naturaleza es emitir amor. Pero llega un momento dado en nuestro desarrollo que se nos rompe el corazón y nos ponemos una armadura. ¿Qué pasa? Que esa antena sigue emitiendo amor, lo que pasa es que se encuentra una coraza que rebota y al final se convierte en narcisismo. Entonces, de alguna manera,
por ahí, como al final, de lo que se trata es un poco de al final tener el corazón abierto y que eso de forma natural es lo que es eso, una antena de amor, no puedes cambiarlo porque al final es lo que es, lo que te puedes hacer es protegerte y ya empieza la fiesta, de alguna manera, ¿no? No había escuchado eso, me gustó mucho. Sí, me gusta también el símbolo del corazón como el centro emocional y también el centro espiritual, Sí, sí. porque y si seguimos con el tema dualismo, unidad, estamos siempre separando, ¿no? Como ese ha sido nuestro aprendizaje, y yo creo que tenemos que empezar a vernos como la relación, por ejemplo, entre mente y corazón, ¿no? Porque siempre estamos diciendo, no, la mente es mala, no, los sentimientos son tan, pero, o el cuerpo, o no sé qué. Sí, todo es real, ¿no? Sí, bueno. O sea, para mí la clave es la unión, entonces la relación es la clave. Mm, Y, y la separación es miedo, ego. mm. Y una cosa también que a mí me ha cambiado muchísimo en los últimos años en todo lo que estoy estudiando de un poco de tecnologías espirituales y todo esto, es un poco como en Occidente normalmente hablas de mente y hablas de todo lo que es el intelecto. Y sin embargo, volviendo un poco a la parte de integrar las partes, en otros lugares al final tienes una mente que es el intelecto, tienes una mente que es el cuerpo, tienes una mente que tiene que ver con la intuición, o sea, que tienes como diferentes partes y hemos intelectualizado tanto que nos hemos identificado totalmente con la mente racional, de alguna manera. Claro. Y curiosamente, al fin, hay un montón de bloqueos que están, desde mi punto de vista, muy en el cuerpo, esa vergüenza que no te has permitido experimentar. Hay una parte que a nivel inconsciente tienes ese proceso de forma más lógica, pero a nivel físico tienes energéticamente toda la vergüenza que no has sentido en un punto del cuerpo, que por eso a veces te hacen un masaje y te tocan un poquito y empiezas a chillar porque te duele un montón. Y luego, por otro lado, también a veces de cara a buscar una solución, cuanto más mente le metes, más te alejas de entender absolutamente nada, ¿no? Yo creo que la mente tiene, realmente racional de alguna manera, o el pensamiento, tienen un propósito y es maravilloso y soy muy fan de la mente, pero tiene que estar un poco para mí o a mí me ha servido muchísimo el conectar con el cuerpo para tratar de entender otras cosas que la mente no me estaban ayudando a comprender, ¿no? Y eso creo que también tiene que ver con el potencial de resolver a veces muchos traumas, que tú puedes llegar a una parte también de entendimiento muy profundo, pero si hay algo reprimido, una vergüenza reprimida que no has expresado, hasta que tu cuerpo lo exprese, esa energía no vuelve al flujo de alguna manera. Entonces yo creo y para mí es una gran deuda pendiente que tiene un poco la terapia a nivel de Occidente, es que conectemos un poco con esas disciplinas más de pues, lo que es la Gestalt, lo que es la bioenergética, ¿no? Que darle un poco de espacio, decir, voy a ver qué pasa cuando quito la mente un ratito del medio, porque ahí yo he experimentado la terapia corporal. Claro, pues, o sea, evidentemente es muy friki porque empiezas a hacer cosas y tu cuerpo le das un poco de espacio y aquello empieza, para que lo vea, dice, esto está tan colgados. Pero tiene una cosa que es como confiar en la sabiduría del cuerpo de autorregularse. Y hay una parte, como yo creo que de miedo a nuestra propia locura, que tenemos como ese cuerpo como muy controlado y incluso lo ves con las personas como con todos, ¿no? Que tenemos como una tensión crónica. A mí me pasa, por ejemplo, cuando me voy a quedar a dormir, de repente pego un bote de cómo adaptamos un montón de tensión. Y ojalá pues vaya evolucionando a tener más espacios de conectar con el cuerpo y expresar con el cuerpo. Sí, sí, sin duda alguna, el cuerpo es energía y como yo lo veo, la energía es información. Entonces,
Y creo que, sobre todo en Occidente, nos hemos alejado mucho de esa sabiduría, ¿no? Y tiene que ver con nuestra evolución también, de haber perdido los instintos animales, haber perdido... Que nosotros el instinto, por ejemplo, lo hemos cambiado por ansiedad. Entonces la ansiedad, claro que también es una herramienta muy buena, porque nos señala el cambio, pero es tan desagradable que la mayoría de nosotros huimos de ella, ¿no? Sobre todo cuando es alta. Y claro, pero el cuerpo, claro que tiene conocimiento y sabiduría. Yo leí algo muy bonito que decía que la verdad no se puede aprender, que solo se puede reconocer, ¿no? Y me quedé un poco chascado, ¿no? Porque yo siempre he estudiado mucho y la información siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Pero cuando lo escuché, reconocí que eso era verdad para mí. Que sí, que la verdad se reconoce. Estoy hablando de la verdad espiritual, ¿no? El amor se reconoce. Se puede aprender. Pero bueno, yo diría que me quiten lo bailado, porque he disfrutado mucho intentando aprenderlo, ¿no? Sí. Pero sí. Pero que la información es energía, sí, estoy totalmente seguro. Y creo que nos queda muchísimo por aprender, ¿no? Por aprender o por sentir realmente. Porque es más que un aprendizaje, es más un descubrimiento, creo. Hay que descubrir esa parte, ¿no? Esa parte abstracta de las energías. Yo soy un novato, yo estoy empezando a hacer algunas cosillas, pero conmigo mismo, ¿no? Para ver. Y me doy cuenta que estoy en pañales. Me cuesta mucho conectar con algunas energías que tengo en mi cuerpo, ¿no? La meditación me ayuda mucho, ¿no? Pero esto es más que meditación, es como conectar con la energía. Total. Sí, yo he hecho bastante práctica de Qigong, que es un poco sentir la energía y la verdad es que es una pasada de sentirte la energía en las manos y un poco el flujo y son sensaciones muy interesantes. Y sobre todo porque también a mí, parte de lo que es en mi desarrollo, me he aislado mucho en el pensamiento y en la cabeza y en la intelectualidad. Y yo creo que hay una parte que es un poco el conectar el cielo con la tierra. Y al final, si estás siempre por los aires, te falta ese punto de ida y venida, ¿no? De alguna manera. Pues sí. Hombre, mi proceso ha sido primero empezar a conectar emocionalmente, que he tardado muchísimos años. Y ahora me está tocando, yo creo que si no conecto con las emociones, no puedo conectar con la energía. Bueno, creo, ¿eh? Y ahora estoy empezando a conectar. Yo pensaba que solo se podía llegar a la parte emocional, ¿no? Pero sí hay una parte por debajo, la profundidad que es la energía. Total. Mire, y volviendo un poco a lo que comentabas de la ansiedad, ¿cómo podrías explicar la ansiedad? Porque me da la sensación es como si fuera una amalgama de emociones que no llegas un poco a identificar bien. O sea, yo lo identifico con un poco de confusión interna. No sé qué te parece a ti. Así ¿cómo se explica que de repente un buen día tengamos ansiedad? Que por cierto, al final, el otro día, hablando con Tao, en el podcast con Tao, decía que yo empecé con Lola, que trabaja con Miguel en el mismo gabinete, y lo primero que me dio nunca había tenido ansiedad, lo primero que me dio es ansiedad. Entonces dije, o sea, es totalmente contraintuitivo, ¿no? De repente decir, vengo a estar mejor y de repente me quiero morir, ¿sabes? O creo que me tal. Bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Con la que yo trabajo, que me parece la definición más funcional, es que la ansiedad no es un sentimiento, sí, se parece muchísimo al miedo, pero no es miedo.
que la ansiedad es parte también del paquete del ser humano, ¿no? Y que es algo natural. Y el problema no es la ansiedad en sí, sino el grado de ansiedad que sufrimos. Entonces, yo creo que para tener cero ansiedad tienes un trastorno de la personalidad. Si tienes cero, eres psicótico, o sea, no estás bien. Los asesinos en masa no tienen ansiedad, por ejemplo. Entonces, la ansiedad es para mí la herencia, lo que antes teníamos, el instinto, cuando éramos muy primitivos. Entonces la ansiedad, igual que el instinto, es una señal de que algo va a cambiar. Entonces tu ejemplo pues, me encanta, ¿no? Porque terapia significa cambio y tú ibas a empezar a cambiar y eso te da ansiedad. Entonces es como un aviso, como, va a venir algún cambio. A mejor puede ser bueno, puede ser malo, pero el cambio siempre nos asusta a los seres humanos. Entonces la ansiedad nos avisa. Igual que ese pequeño ciervo, de repente se le nota ansioso, ¿no? ¿Pero que viene un cambio o que hay necesidad de un cambio, tú crees? Otra cosa. Que viene un cambio, que estás en un proceso de cambio o que necesitas cambiar. Eso es una parte. La otra parte es que también señala un desequilibrio. O sea, por ejemplo, si estás muy desconectado emocionalmente, tienes mucha ansiedad. Porque necesitas conectar emocionalmente y la ansiedad te avisa para que conectes. Y es más, cuando yo hago esos ejercicios, yo le llamo cambiar ansiedad por sentimiento, incluso por el miedo. Y entonces es como, tengo ansiedad y digo, bueno, ¿qué es lo que no estoy sintiendo? Y conecto con el miedo. Y la ansiedad es así, y baja directamente. Entonces, y después está la ansiedad situacional, que de ahí vienen casi todas las fobias también. Por ejemplo, la fobia a volar, la claustrofobia, la agrofobia, que también son cambios, ¿no? Porque tú crees que te va a pasar algo que no lo vas a soportar, ¿no? El miedo que te va a dar. Pero realmente es ansiedad. Y también es un cambio. Entonces, y el ataque de pánico no es otra cosa que una ansiedad muy alta. Y cuando la ansiedad ya se sube por las nubes, ya, pues, es peligroso porque puedes entrar en psicosis. Y la psicosis tiene que ser tratada con medicina, porque si no, no sale. Entonces, cuando ya se inventó, por ejemplo, las benzodiazepinas que te pueden sacar de la psicosis y otras medicaciones también, la psicosis se cura. Pero antiguamente no se curaba, entonces eso eran los famosos locos que se quedaban en el manicomio para siempre. Sí, que les daban electroshock de repente, ¿no? Sí, de repente, ¿no? pero no dejaba peor todavía, claro. pero no los curaba, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que tener un ataque de pánico muy elevado para entrar en psicosis. ¿Y dirías que desde que empiezas a ser terapeuta hasta ahora, hay un incremento en la ansiedad general de la gente o es más o menos igual? No lo sé. Como hay tanto cambio y cuando hay tantas crisis, yo creo que sí, pero no he hecho ningún estudio. No, pero bueno. Pero creo que sí, que el hombre moderno cada vez está más ansioso. Porque no está bien, no hay mucho equilibrio, que digamos. Una pregunta que tengo muchas ganas de hacerte desde hace muchísimo tiempo, porque el gabinete que tienen Lola y Miguel se llama Paradox. Grandes paradojas del crecimiento espiritual. Ya nos has adelantado antes la de las drogas, lo que tratas de controlar te acaba controlando. ¿Alguna otra paradoja? Pues son todas espirituales realmente. Una paradoja que viene del budismo es que para vencer tienes que rendirte. Esa me gusta mucho, ¿no?
como que no es nada egótica, ¿no? Porque nosotros estamos siempre acostumbrados a la lucha, ¿no? Hay que luchar, luchar, luchar. Y si luchas bien, vas a vencer, ¿no? Y aquí te dice que tienes que rendirte. Y eso también tiene que ver con el control, por supuesto, con la aceptación de no controlar lo que es incontrolable. Por ejemplo, lo que piensan los demás, ¿no? O la guerra entre Rusia y Ucrania, o cualquier cosa. Entonces la rendición igual a ¿cómo dije? Con vencer, ¿no? Ríndete para vencer. Hay otras paradojas como que dar y recibir es lo mismo. Y hay una que me gusta mucho que es defensa y ataque es lo mismo. Sobre todo en la guerra, ¿no? Porque en la guerra siempre está el argumento de que el otro me ha atacado y yo me defiendo, ¿no? Entonces, la defensa es ataque. Que lo explicó muy bien Gandhi, ¿no? Como cuando dijo que el secreto estaba en que no nos vamos a defender contra los ingleses. Gracias a ese pensamiento salieron los ingleses de la India. Fue genial, ¿no? Esos son paradojas. Qué bueno. ¿Qué es la vocación y dónde empezar a buscar? Eso es una paradoja. Porque la vocación bueno, se supone que la vocación es... Bueno, hay tanto que hablar de la vocación, pero también se le llama la llamada, ¿no? Entonces, que alguien o algo te llama, ¿no? Y tú contestas. Y en esa respuesta está la vocación, ¿no? Y la paradoja es que yo creo que es difícil de buscarlo. Porque buscar algo realmente viene de un pensamiento y de un sentimiento de escasez, ¿no? Entonces, como que si te falta algo, la vocación no va a estar ahí. Sí, para mí la vocación viene ya cuando realmente te has encontrado a ti mismo, sabes quién eres, y al saber quién eres ya sabes lo que vas a hacer, porque para mí espiritualmente ser y hacer es lo mismo, o debería de ser lo mismo. Entonces, si ya sabes que eres amor, pues tu vocación es dar amor, o algo por el estilo, ¿no? Pero sí estamos entrenados a buscar fuera. O sea que para encontrar tu vocación lo que tienes que dejar es soltar las cosas que no te hacen falta. O sea, más que coger nada nuevo, es soltar un poco lo que no hace falta o entender un poco más sobre tu neurosis, ir resolviendo un poco todas las lecciones pedagógicas más importantes, haber quitado un poco de ruido y entender un poco el propósito, ¿no? de la vida. Un poco, digamos. Sí, yo creo que muchos pensamos que la necesidad, por ejemplo, la necesidad de reafirmación. Yo te hablo como terapeuta, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar como terapeuta, pues sentía que tenía vocación. Pero lo que realmente me dio vocación, o lo que yo pensaba que era vocación, era que yo recibía mucha reafirmación. Entonces, eso venía de mi escasez, de una necesidad de recibir de fuera algo que yo no tenía, o sea, no tenía la capacidad de reafirmarme a mí mismo. Entonces, sí es verdad que se convirtió en una vocación, pero también en una necesidad. Entonces, ¿dónde termina la vocación y empieza la necesidad? Fui
trabajando conmigo mismo y me di cuenta que eran las dos cosas. Entonces muchos me dicen, que tú tienes una vocación. Y sí la tengo. Pero mentiría si diría que es solo vocación. Porque mi ego recibe mucho también de mi trabajo. Claro. Ahí tengo un montón de gente que está muy agradecida conmigo. Entonces, es como, wow, es un pequeño colocón. La verdad es que llevo ya tantos años que ya no me coloca tanto eso, ¿no? Entonces, pero sí, a mí me gusta, ¿no? El tema de la vocación me parece fascinante. Hay como trucos, ¿no? Que así como de la psicología popular y tal, la autoayuda. Dice, no, es muy fácil. Tú pregúntate qué harías sin cobrar. Y esa es tu vocación. Y bueno. Un poco oversimplificado. Es poco simple. Sí, simplificar. Sí, entonces yo creo que sí, bueno, que a lo mejor te funciona, ¿no? A mí, no sé, yo creo que no tiene que ver con no ganar dinero o ganar dinero, eso da igual. Y tampoco tiene que ver con, no tiene que ser un trabajo. Puede ser un hobby, una afición. Pero sí tiene que haber alegría, tiene que haber esa llamada, ¿no? Esa llamada es como una llamada del interior. No es alguien de fuera que me está llamando, sino esa llamada del interior de realmente expresar quién soy. Que quizá tiene que ver entonces el lugar o las pistas puede ser ir vertebrando un canal de comunicación contigo mismo, ¿no? De saber escucharte, igual de alguna manera. Yo creo que la meditación, por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo a ir conociéndome y sobre todo, como decías tú, quitar lo que me sobra. Es que el anhelo que no solo los adictos, sino que el ser humano en general tiene a recompensarse. Siempre estamos buscando recompensas. Entonces, eso, cuando dejamos de buscar esas recompensas, vamos a llamarlas a corto plazo, ahí empieza un poco también a nacer esa relación con, vamos a llamarlo un yo espiritual, un yo superior. Y que quizá también me viene ahora que tenga que ver con el propósito de la cosa, que tiene que ver con algo que sea más generoso, en vez de algo más no egoísta de alguna manera, con que la generosidad esté un poco más en el medio de la ecuación, con qué puedo dar los demás, con qué... Sí, vuelvo a... Sí, ese hilo que lo saqué, el hilo de la escasez, por supuesto, no me va a ayudar a encontrar mi vocación. Porque hay una ley espiritual y si quiero acercarme a mi espiritualidad, tengo que concentrarme en la abundancia. Entonces, en la abundancia y en la unión. Y el ego siempre ha estado en la separación o en la escasez. Comparación. Y yo creo que sí, generosidad, por supuesto. O sea que por esa parte sí entiendo los que dicen que, bueno, haz algo que harías con gusto sin cobrar, ¿no? Pero ahí sigue siendo lo que yo quiera hacer, ¿no? Por eso sí, pero lo que quiero decir yo con esto es que al final cobras siempre. Porque si no cobras en dinero, cobras en reafirmación. Ya entiendo lo que quiero decir. O sea, si mi vocación es trabajar en la Cruz Roja, no puedo decir que no recibo nada a cambio. Claro que recibo algo a cambio. Me puedo sacar la foto, puedo hablar de que trabajo en la Cruz Roja, o sea, hay muchas recompensas. Total.
Y para mí también una cosa que creo que a mí en mi experiencia me ha tenido a veces paralizado y salirme de eso es lo que me ha dado las respuestas, es la acción, porque al final de alguna manera que a mí me va a gustar ser socorrista es una conjetura, es una interpretación que puede tener más que ver con mi reafirmación o que el valor que da la sociedad a ese oficio, lo que sea. Pero es una conjetura. Yo tengo que tener la experiencia y luego cuando esté siendo socorrista, igual tener también el valor o la sinceridad conmigo mismo, decir, es que no quiero ser socorrista. Entonces, al final, de alguna manera, vuelvo a la mentalización de todo, que al final tengo que decidir a qué me voy a dedicar el resto de mi vida sin tener la experiencia de qué significa. Yo estoy construyendo una idea de lo que voy a ser yo y lo que va a ser mi profesión y tal, y luego de ahí a la realidad es muy diferente, ¿no? Pero, en cualquier caso, para mí lo interesante es la acción. A mí, por ejemplo, yo estoy ahora teniendo un trabajo que no tiene nada que ver con lo que había estudiado. Ha tenido su propósito saber de marketing y haber tenido una agencia y todo esto, pero en definitiva, al final yo creo que es más acción, probar cómo me siento y si no irme a otro lado que estar pensando cómo me voy a sentir haciendo algo. Porque si no, me quedo como dando vueltas a un montón de cosas y yo creo que además en el mundo que nos espera y además con las facilidades que hay hoy en día es aprender como seguramente se van a dar procesos de aprendizaje más acelerados para que de alguna manera podamos probar y me da la sensación de que va a haber mucha más movilidad que ya la está viendo, ¿no? Que antes era como tenías un trabajo y te duraba toda la vida y ahora tienes un montón de trabajo. Pues creo que se va a acentuar también incluso en el qué, ¿no? Sí, me ha gustado mucho, ¿no? La experiencia, ¿no? Experimentar. Además, yo lo estoy viendo en ti, ¿no? Que cuando yo te conocí, creo que estabas encontrando tu vocación. Sí, sí. Y ahora mismo estás haciendo, porque lo has probado, ¿no? Porque lo has experimentado y porque te ha gustado y porque lo sigues haciendo. Y sí, yo lo veo un poco como la mentalidad del niño, como ir a jugar. ¿Jugamos? Te dice el niño. Total. Venga, jugamos. Y de repente dice, no quiero jugar más. Vale, pues, pues entonces, jugamos al otro. Venga, venga. Y después está jugando 9 horas. Porque tiene vocación en ese juego. Y también creo que la vocación sea un poco lo que dices tú, ¿no? Es como algo muy serio, y si has encontrado tu vocación ya es para toda la vida, es como, no, tú puedes tener una vocación y después a los 3 meses tener otra vocación, ¿no? Y que de nuevo se conecta a estar conectado contigo y estar presente y escucharte y entenderte y aceptarte y está todo ok. Yo creo que si yo soy amor y estoy aquí para expresar amor o para representar eso, pues cualquier cosa que yo... En la forma, ¿no? En la forma, si yo estoy sintiéndome bien, estoy haciendo mi vocación. Hay una llamada. Para mí el amor en sí es vocación. Total. Y algo que me interesaba que te hablaras un poco también, ahora formas parte de una empresa también, ¿no? Que hace formaciones online y me gustaría saber un poco que la gente entendiera qué acciones concretas llevan un poco la parte de la salud mental para integrarlas en lo que es un ámbito empresarial, ¿no? De hábitos concretos, sé que tenéis reuniones de sentimientos, que creo que no hay mucha interacción, pero me gustaría un poco que lo explicaras y en qué medida tú has vivido, o sea, que explicaras qué cosas pasan cuando empiezas a integrar esos hábitos. Bueno, realmente todo empieza como yo digo, por las relaciones, ¿no? Entonces, es como que una manera de pensar un poco conservadora es separar las relaciones con las relaciones empresariales, ¿no? Entonces, como que antiguamente, como que
Se decía que las emociones, los sentimientos no caben en la vida profesional, ¿no? Que como que cosas, no sé dónde vienen, pero que son disfuncionales. Como que. Entonces, yo con otro compañero, hace muchos años empezamos a estudiar cómo se podrían hacer relaciones funcionales, ¿no? Le llamamos functional business, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que la disfuncionalidad que hay en muchas familias y en muchos grupos de personas, pues, obviamente también está en el mundo empresarial. Y como que no hay sinceridad, o no hay comunicación, o no te puedes mostrar vulnerable, o como que ese tipo de, yo le llamo riqueza a lo mejor blanda, ¿no? Que en muchas empresas está sustituido por prejuicios y miedos, ¿no? Entonces yo creo que bueno, lo que hemos hecho realmente es tratar de encontrar una base de relaciones sanas dentro de la empresa, entre los que trabajan y también hacia los clientes, ¿no? Y la formación que estamos dando es justo a personas que tienen una carrera, en este caso son arquitectos, ¿no? Que tienen una carrera que no les ha enseñado a realmente a ser empresarios, ¿no? Está como enfocado a entrar en un sistema donde eres un empleado de una multinacional. Entonces, es muy interesante porque enseñamos a arquitectos a ser independientes. Y claro, para ser un profesional independiente tienes que ser independiente como persona. Y atreverte, ¿no? A lanzarte. Sí. Y bueno, es muy, muy divertido. Pero de aquella me acuerdo desde que estabas en Functional Business, que ya sabéis que siempre he sido muy fan de todo esto. Me acuerdo que Contao me ayudó a integrar en la empresa como un hábito, que eran una serie de preguntas. Y la historia, entonces, al final, basado en el comportamiento de los demás, lo que decías es cómo te sentías tú. Nunca evaluabas o juzgabas el comportamiento de los demás, sino hablabas de, por ejemplo, cómo podía mejorar, qué podía hacer yo para mejorar mi relación con los demás. O sea, que de alguna manera, y en general, creo que dentro de todos los procesos llamémoslo de recuperación, de evolución espiritual, si pusiéramos ahí como la semilla de todo, es un poco dejar de apuntar a los demás y empezar a apuntarte a ti, ¿no? Y ver un poco, porque además te da todo el poder, de no tener nada de poder sobre el comportamiento de los demás, de repente te pone el foco y te pone de protagonista de lo que es el camino de transformación. Entonces me parece que era una cosa, desde luego a mí me sirvió muchísimo y verdaderamente es increíble como personas que por fuera parecen que tienen una rudeza, una dureza increíble, le pones en esa tesitura y se ponen a llorar, ¿sabes? O sea, está tan contenida la emoción que solo dar un poco de espacio a hablar de, mira, pues me he sentido inseguro, me he sentido o todo esto. Pero verdaderamente creo que en la parte de mirar la cantidad de chorradas que tenemos que aprender en el colegio y a expresar nuestras emociones, me hacía mucha gracia también, no sé dónde lo vi el otro día, que en muchísimas ocasiones de repente digo, me siento juzgado. Y juzgado no es una emoción. O me siento manipulado. O sea, si yo te digo que me siento juzgado o me siento manipulado, lo que estoy es haciéndote un juicio a ti, te estoy diciendo que tú eres una persona manipulador. Y así pasa, o sea, de lo más común del mundo. O sea, yo me puedo sentir triste, me siento alegre, pero ¿cómo que manipulado? Me siento manipulado. Y está a la orden del día, ¿no? De alguna manera, cómo se integra esa dinámica donde la emocionalidad es también un instrumento de manipulación, ¿no? Sí, totalmente, porque viene de una perspectiva no responsable, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho, ¿no? Que hayas recordado eso, ¿no? Es muy básico, pero sí.
En la recuperación, y igual que en cualquier proceso de cambio, todo empieza por la responsabilidad propia, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque siempre hablamos de las relaciones y decimos, no, las relaciones siempre 50% tú y 50% yo. Y yo digo, sí, claro, es verdad, pero el 100% de tu 50% es tuyo. Y eso es lo único que puedes cambiar. Y ahí se acaba todo, ¿no? Es que no puedo controlar. Entonces me responsabilizo de mí, de mis pensamientos, de mis sentimientos. Estuve leyendo un libro de un sueco que bueno, acaba de morir ahora, y que fue monje en Tailandia, y estuvo ahí como casi 20 años, y escribió un libro y le preguntaron que cuál era lo que más provecho, lo que realmente, qué despertar había tenido, ¿no? Durante todos esos años, porque después salió, ¿no? Y se dedicó a la vida empresaria y tal. Y dijo, se quedó pensando y dijo, pues que no me tenía que creer mis propios pensamientos. ¡Wow! Me encantó porque fue tan sencillo. O sea, no tengo que creerme lo que pienso. O sea, el poder de cuestionar mis propios pensamientos. Y eso es lo que pasa cuando empiezo a hablar de mí y dejo de ser víctima, porque apuntar al otro siempre es victimismo, y decir me siento ofendido. Ahora está de moda sentirse ofendido, por ejemplo. Y sentirse no sé qué, sentirse con todos los ismos y tal, es lo mismo de siempre. Sí, que yo creo que me conecta también con la autenticidad, ¿no? Que la autenticidad es, yo no soy una reacción de los demás, sino yo soy lo que soy, lo acepto, lo transformo, Claro. Yo lo que puedo decir es, mira, ¿cómo te sientes? Pues siento vergüenza, siento miedo, siento enfado. Pero cuando digo eso, es como que sé que siento eso porque pienso eso. Entonces, si yo realmente entiendo que lo único que me hace sentir de una manera u otra son mis propios pensamientos, ahí ya puedo ser creativo. Puedo ser creativo. ¿Y eso qué significa? Pues puedo cambiar mis pensamientos. ¡Wow! Es lo más creativo que puedo hacer. Porque cuando cambio mis pensamientos y me hago responsable de lo que pienso, todo cambia. Porque con esa responsabilidad me llega la libertad. Sí. Yo creo que también hay como Salgo de la cárcel, ¿no? De mi propia cárcel y de la cárcel de la sociedad, de lo que sea, de la religión. Que no te iba a comentar que parece que la responsabilidad, a ciertos términos de recuperación, parece que tienen esa carga que al final tiene, o sea, creo que estamos como a veces muy identificados o idolatramos ese punto de rebelde, ¿no? De inconformismo, de tantos. Hablas de responsabilidad y ves la etimología y es que es responder, ¿no? Porque si eres responsable, eres que tú eres capaz de responder a todas las vicisitudes, a todas tus necesidades. Entonces, claro, es un skill de alguna manera, pero suena como, a mí por lo menos, no sé si evidentemente será una cosa personal, pero me suena como, yo no quiero ser responsable, ¿sabes? No quiero demasiada responsabilidad, con el fondo como que no quiero, claro que quiero, de que saber responder a lo que necesite, ¿no? Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? La carga esa de padre, de tienes que ser responsable. Sí, la entiendo de dos maneras, ¿no? Me acuerdo de Peter Pan, ¿no? Por supuesto. Siempre cuando te veo a ti me acuerdo de Peter Pan. Me parece algo muy, muy tierno, ¿no? Pero cuando somos Peter Pan no queremos responsabilidad, ¿no? Y esa parte me parece como sana, ¿no? No querer crecer, ¿no? Pero creo porque en el fondo sabemos
que no tenemos esa habilidad de ser responsables. En el fondo lo sabemos y por eso, sobre todo los adictos, como no somos libres, no podemos ser responsables. Un esclavo no puede ser responsable, un niño tampoco. Pero una persona adulta, libre, sí se puede responsabilizar. Y yo creo que también, bueno, en mi caso siempre he escuchado primero de mis padres y después de mis mujeres que no era nada responsable. Y yo les decía, pero si tengo un negocio, tengo un restaurante, tengo 15 empleados, tengo esto, lo otro, ¿cómo no voy a ser responsable? Sí, pero eres un alcohólico. Bueno, eso sí, pero soy responsable, soy alcohólico responsable, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? El miedo a la responsabilidad es realmente miedo a la libertad, miedo al amor. Entonces ser responsable es siempre, para mí, mi primera lección. Bueno, mi primera lección es ser sincero y aceptar el problema que tengo y aceptar que el problema es mío. Entonces da igual que tú y yo estemos peleados, da igual que piense que esta vez sí, que la has cagado tú, que tú eres Pero si no tengo esa capacidad de poder, por lo menos decir, bueno, ahora mismo no lo puedo ver, no puedo ver mi parte, pero voy a intentar ver mi parte. Ahí ya empieza la sanación, porque, wow, significa que por lo menos quiero ser responsable. Aunque no la vea, ¿no? Y ella, lo que a mí también me gustaría clarificar o puntualizar de todo esto, que también se conecta con mi propia evolución, que ser responsable no quiere decir ser autosuficiente. Precisamente ser responsable es reconocer cuando muchas veces no puedo solo, que lo he intentado 1000 veces y ya tengo la sensación es que me estoy mintiendo. Es decir, ser responsable es decir, no puedo, necesito ayuda. Que para mí es que, bueno, tú me conoces personalmente, eso era un plan, porque ya a mí la parte de la autosuficiencia, casi ese aislamiento, a mí me daba la sensación de control también. Entonces, admitir que no tengo el control sobre mi vida era como demasiado para sobrellevarlo, ¿no? Y era precisamente justo lo que me hacía falta para un poco encontrar un contraste y sobre todo al final, lo que hablabas antes, rendirme, decir, es que me rindo, es que no... Porque hay a veces también un montón de desgaste que tiene que ver con la autosuficiencia. Sí, es que creo que también hay una confusión de significado, ¿no? Como que responsable significa que tú te lo dices, ¿no? Efectivamente. No tiene nada que ver, ¿no? Responsable es la habilidad de responder y saber que si tú no lo sabes, pides ayuda. Muy irresponsable no ser humilde, por ejemplo. Y ver la realidad, ¿no? Como yo lo veo. Y sí, esa es la paradoja, ¿no? Del solo cuando suelto el control, tengo el control, ¿no? O sea, cuando suelto el control de lo que no puedo controlar, tengo el control de mí, de mi vida, ¿no? Pero claro, nosotros, bueno, yo me identifico mucho contigo, con la autosuficiencia que he sentido y que me viene de vez en cuando, ¿no? Pero eso es un programa antiguo. Yo me di cuenta que ese programa ya, sí, ha estado en mí y todavía tiene sus secuelas, porque está todavía en mi inconsciente, pero realmente es muy disfuncional. Yo lo único que veo que es un problema es que me da la sensación de que no hay terapeutas buenos para toda la gente que necesita ayuda o gente que estaría dispuesta a tener un proceso. Al final hay una parte que lo que Occidente considera por un proceso terapéutico, de momento me parece que un psicólogo de carrera no haya tenido un proceso personal. A mí parte de que yo me hayas llegado tanto es que tú has tenido ese proceso, lo has experimentado y hay una energía y hay una verdad en lo que me estás contando que yo creo que es un impulso muy fuerte. Y en general la experiencia que yo veo que tienen con los terapeutas
es que lo veo insuficiente y sobre todo que, no sé, o sea, veo que es un problema muy difícil porque, claro, neurosis tenemos todos y habría que tener un terapeuta por cada persona y es muy difícil. Entonces, no sé, a veces pienso que idealizando un poco como tratando de pensar sin limitaciones, en un futuro, ojalá que sean procesos que se dan cuando eres adolescente. O sea, cuando de repente acabas de terminar toda la confusión, todos los traumas y tal, que ya tienes 16 años, que es cuando de repente tienes tu pico de energía y la respuesta a toda la confusión que te han metido durante todo ese tiempo es pasar todo directamente, decir, mira, ¿sabes? Ser un rebelde. Justo a mí me parece que si ahí se diera un proceso potente de terapia en la adolescencia, o sea, a mí lo pienso a veces, digo, si a mí de repente, en vez de no me acuerdo cuándo me llevé, pero me llevo con 30 y largos casi, 30 yo creo que empecé con 30 y pocos. Pues si de repente me hubiera llegado antes, hubiera sido maravilloso. Ojalá, lo que pasa es que al final vivimos en una sociedad un poco que estamos un poco... Pero nunca se sabe, ¿no? Sí, no sé, yo creo que el cambio es algo tan difícil y tan complicado que tienes que estar muy motivado y querer hacer ese trabajo. Yo creo que hay que... No digo que sea así, pero mi experiencia es que tiene que haber un fondo de sufrimiento, ¿no? Pero sí, en la adolescencia hay mucho sufrimiento y yo creo que podría ser un buen momento. Y respecto a cómo Occidente, los profesionales de la salud mental, yo no creo en eso. No, o sea, yo creo que es muy importante. Estuve discutiendo con un médico y me dijo, bueno, yo puedo arreglar una pierna sin rompérmela, ¿no? Me dijo. Y me gustó, ¿no? Por su respuesta, porque me pareció un argumento lógico, pero reparar el alma y la parte emocional y la parte mental y un programa disfuncional que lleva conmigo toda la vida no es romperse una pierna. No, hombre, y por eso se llama inconsciente, si no, no se llamaría inconsciente. Porque... Entonces me pareció un argumento inconsciente. Pero nah, yo no sé, no, tampoco quiero opinar. Yo entiendo como que alguien que se dedica a esto que tiene que tener su propio proceso y va a ser como, no sé, que le da credibilidad también. Total. Y yo creo que como paciente o como cliente necesito poder identificarme con que la otra persona sabe lo que está hablando. Sobre todo con las adicciones, porque es un prejuicio, pero bueno, yo conozco psicólogos, también fui a psicólogos en mi día y no entienden, no entienden el problema, no entienden la enfermedad. Y no es porque no lo padecen, simplemente. Y creo que es muy importante. Pero seguro que estoy equivocado, porque me equivoco bastante. Ojalá se transforme porque los datos son los datos y la gente, cada vez a veces hay más suicidios, cada vez hay más gente medicada. Y nada, o sea, yo personalmente, mi vocación y mi vida la voy a dedicar a encontrar mejores vías o que de alguna manera se transforme un poco. La última, ¿vale? Que ya llegamos al tiempo. ¿Cómo te relacionas con la muerte? Pues es un proceso también, una relación que va cambiando, pero si me preguntas ahora, y como me estás preguntando ahora, mi relación con la muerte hoy es curiosidad mucho. Como
Me parece un tema muy interesante y creo que tiene que ver mucho con cómo me relaciono con la vida. Creo que es casi lo mismo. Entonces, y como me siento muy curioso con la vida ahora mismo, siento como me estoy, no sé, renaciendo, rejuveneciendo. Que tengo muchas ganas de incluso De jugar. de jugar y también de dejar mi rol como terapeuta, ¿no? Y a ver quién soy si no soy terapeuta, ¿no? Entonces, pero sí, yo le tengo respeto, le tengo miedo, le tengo cariño. ¿Pero crees que hay una continuidad? ¿Crees en la reencarnación y crees que...? Y creo en la vida eterna, sí. Sí. Yo también. Para mí la muerte es el cuerpo. Se muere y ya está. Pero la energía o lo que sea, sí. Sí, yo creo que sí. Creo en la vida eterna. Pero no tengo ni idea de lo que va a pasar ni nada, pero sí, no se acaba. Sí, pero en esa fe te da también una relación con la muerte más sencilla, creo, ¿no? Vamos. O sea, Sí, yo, sí, además ha muerto toda mi familia nuclear, como que me he quedado solo y me siento súper bien, o sea, no, y no sé, siento mucha vida, entonces, no sé, creo que ahora mismo creo que la muerte es un regalo, realmente. Yo creo que es el súper regalo. Me acuerdo... Librarse del cuerpo este tiene que ser un regalo. Me acuerdo, creo que era una charla de Ram Dass que hablaba de que tenía un maestro sutil por ahí y le preguntó que cómo era morirse. Y decía que era como quitarse unos zapatos apretados, que no había nada que preocuparse. Qué bueno. Pues sí, en mis mejores momentos pienso eso también. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Miguel, y espero que vuelvas por aquí, a ver si te ha gustado hoy la experiencia. Pues yo desde luego estarás invitadísimo porque me parece muy, muy enriquecedor siempre hablar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javi, por invitarme. Lo he pasado muy bien, gracias.